Las 8 de la mañana, 50 minutos. La conclusión que ha dado a conocer el DANE en las últimas horas es que están naciendo cada vez menos niños en el país. En 2024 la cifra fue de 445.011 nacimientos, la cifra más baja de la última década. Y eso tiene una serie de consecuencias, claro, importante analizar las causas, pero también los efectos que tiene esta disminución en la natalidad en Colombia. La directora del DANE es Piedad Urdinola. Doctora Urdinola, buenos días. Doctora Urdinola. ¿Ya? ¿Me escuchan mejor? Ahí la escucho mejor, sí. Quédese quietica en ese punto que la escucho perfecto. ¿Cómo está, doctora Urdinola? ¿Cómo le ha ido? Listos. Muy bien, muchas gracias. Doctora Urdinola, por favor cuéntenos cómo se hizo este estudio, cómo se hizo esta encuesta. Bien, esta no es una encuesta, estas son nuestras estadísticas vitales. Las estadísticas vitales son universales, son dos de los únicos operativos que son universales, los censos y las vitales. Sí. Acá lo recogemos con una mesa de estadísticas vitales, somos más de 10 entidades recogiendo esta información. El grueso de la información la provee Salud, porque el grueso de los nacimientos y defunciones suceden hoy en día en centros de atención de salud, pero tenemos muchísimas otras entidades que nos colaboran. Registraduría, por ejemplo, nos ayuda, también nos ayuda Medicina Legal, incluso Profamilia hace parte de esta mesa, y nosotros tenemos una alternativa también de trabajo que hacemos con las parteras tradicionales en el país. Entonces nosotros lo que hacemos es compilar toda la información que llega de todas estas fuentes, la limpiamos, la verificamos y producimos el número final. Sí, esa es una importante explicación de cómo se llega a esta conclusión, porque son cifras, son datos que el DANE compila y publica para que tengamos en nuestras manos. ¿Qué nos indica esta tendencia, doctora Urdinola, de la disminución en el número de nacimientos en Colombia? Bien, esto es lo que nos está mostrando, no es nada más que el último paso de la transición demográfica. Esto es algo que sucedió en absolutamente todas las poblaciones humanas y Colombia no es la excepción. Esto sucedió en todos los países y seguirá sucediendo en los que hasta ahora están comenzando la transición, que son los países de África subsahariana. El resto de los países ya la comenzamos, estamos en alguna etapa. Colombia está cerrando esa etapa, que es la transición. Pasar de altos niveles de mortalidad y fecundidad a bajos niveles de mortalidad y fecundidad, como sucedía con las abuelas. Mi abuela tuvo 18 hijos, 9 sobreviven a la edad adulta, entonces lo que vemos era eso. La gente tenía muchos hijos, pero había también una mortalidad muy alta. Cuando mejoran las condiciones de mortalidad, la gente empieza a reaccionar y a decir, ya no necesito tantos hijos, y empieza a caer la natalidad. Es justamente lo que estamos viendo. Esta tendencia viene desde los 70 en Colombia, se acelera en los últimos 20 años y con la pandemia tenemos incluso una aceleración, una profundización de esa aceleración, que es lo que estamos viendo justamente en este momento. 12% cayeron los nacimientos entre el 23 y el 24 para el país, llegando al mínimo histórico de nacimientos. Sí, doctora Urdinola, ¿qué explicación tienen ustedes en el DANE, por ejemplo, para que las zonas de frontera sean bastiones de la fecundidad, a diferencia, por ejemplo, de zonas como Caldas, como Antioquia? ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué explicación tienen? Bien, recordemos que Colombia es un país multicultural y que tiene también una riqueza étnica que yo siempre he valorado mucho y que he dicho que es nuestra gran riqueza. Es un país de regiones, todos lo decimos, pero en realidad una cosa es decirlo y otra es de verdad entenderlo. Estas diferencias culturales son parte fundamental también de lo que sucede acá. Tanto los grupos étnico-raciales como los grupos que tienen unas identidades muy particulares, raizales, palenqueros, por ejemplo, tienen unas fecundidades que están por encima del promedio colombiano. Pero incluso estos grupos, los indígenas, los negros, los mulatos, afrodescendientes, también están bajando la fecundidad. Entonces ya estamos en un punto donde absolutamente todos los grupos que componen el país están bajando la fecundidad, unos a un ritmo más rápido que otro, y de ahí esas diferencias entre centro y periferia. Claro, ahora, directora, es cierto, el año pasado cayó 12% esa tasa de natalidad, pero la verdad es que en los últimos 10 años los nacimientos se han desplomado un 31%. ¿Cuáles son los efectos, digamos, económicos de semejante desplome en la natalidad del país?
Bien, la transición demográfica tiene muchísimos efectos. Uno de ellos que es muy positivo se llama el bono demográfico. Es justo el momento en el que estamos en el país, en el que la pirámide de población deja de tener esa distribución de forma de triangulito y se vuelve más como un rombo, con un grosor en la mitad. Ese es el punto en el que estamos en Colombia en este momento. Hay mucha más gente joven que gente en edades que son edades dependientes, es decir, niños, adolescentes y los adultos mayores. Por eso se llama bono demográfico y es una de las consecuencias de esa transición demográfica. Pero el bono no se canjea automáticamente. Ese bono hay que saberlo aprovechar. Ese bono entonces lo que nos permite es prepararnos para el envejecimiento, que es lo que se nos viene. Ese reto es un reto enorme y es un reto mundial. De nuevo, la transición demográfica sucede en todos los países del mundo. Y el problema no es que se dé el envejecimiento, porque ese es un premio al que accedemos todas las sociedades por haber sido juiciosos y haber hecho grandes inversiones en salud, educación, infraestructura, para que todos podamos vivir muchos más años. El problema es no prepararnos para este cambio social que implica precisamente ese envejecimiento. La forma de prepararnos es aprovechar el bono demográfico. Para poder aprovecharlo tenemos que aumentar las tasas de ahorro. Doctora Urdinola, cuando yo le pregunto a mis amigos que no quieren tener hijos, unos me dicen que porque sale muy costoso, entonces prefieren gastarse la plata viajando y disfrutando la vida. Y otros dicen que el mundo está muy loco con esos líderes políticos que tenemos, entonces que qué futuro van a tener los niños. En fin, una cantidad de razones, pero ¿hay alguna medición desde el DANE que explique, no sé si en este estudio u otro, por qué realmente los colombianos no quieren tener hijos? No, nosotros no hacemos estudios ni de causalidad ni tampoco de lo que sucede a continuación. Nosotros producimos las cifras, pero los demógrafos sí lo han estudiado. Y la encuesta nacional de demografía y salud que hizo el Ministerio de Salud tiene algo de esto y va en línea con lo que sucede en muchos otros países, cuando tenemos ya un acceso universalizado a la educación de las mujeres, cuando las mujeres también ya tenemos acceso al mercado laboral y se van dando en conjunción muchísimos otros cambios sociales, pues empiezan a darse precisamente también estos cambios en las preferencias. Las personas empiezan a tener unas decisiones que son mucho más conscientes sobre la natalidad y la fecundidad. Antes sencillamente se hacía por tradición, porque era lo que había que hacer, porque había unos roles que son los roles tradicionales de género y pues pasaba lo que pasaba, también muchos hijos abandonados en cabeza de mujeres que quedan con estos hijos, ¿no? Y tenían que trabajar y además crear estos niños solas. Hoy en día es una decisión mucho más consciente y ese es un poco el ideal, ¿no? Cada persona tenga la capacidad de decir cuántos, cuándo y cómo tener los hijos, porque los hijos demandan, como bien lo mencionas, mucho tiempo y mucho dinero. Sí, doctora Urdinola, advierte a Sofondos porque estas estadísticas sin duda van a cambiar el fenómeno, por ejemplo, del sistema pensional, de educación o de salud en Colombia, que si sigue esta proyección, en 2040 serán 755 municipios en Colombia con menos de 25.000 habitantes. ¿Eso es cierto? ¿Estas cifras de Asofondos coinciden con las proyecciones de ustedes en el DANE? Bien, me tocaría revisar exactamente si coincide la cifra o no. Nosotros acabamos de publicar nuestras últimas proyecciones de población, así que quedo debiendo esa cifra, pero se las confirmo. Doctora Urdinola, ¿cómo afecta estas estadísticas, estos datos que usted nos da, el fenómeno de la migración? Bien, esto es muy importante. Los inmigrantes vienen a rejuvenecer las poblaciones. Típicamente los inmigrantes son adultos jóvenes con sus niños pequeños o adultos jóvenes que planean tener una familia. Entonces lo que hacen es retrasar precisamente ese proceso de envejecimiento. Aquí recordemos, Colombia también lo está viendo y eso es parte de la razón por la cual nosotros hemos hecho esta última actualización de las proyecciones de población. Vemos no solamente esta caída, esta profundización de los nacimientos, sino también una llegada de inmigrantes que nadie previó hace 10, 15 años. Entonces estamos teniendo estas dos fuerzas demográficas y también lo repetí una y otra vez en distintos espacios. Será la migración, la gran fuerza demográfica del siglo XXI. Esa es la que realmente va a mover las poblaciones, porque la mortalidad y la fecundidad. Doctor Urdinola, 8:59 minutos, reconectando. Es la directora del DANE hablando con nosotros de esta que es una muestra muy importante que nos cuenta qué está pasando hoy con natalidad y mortalidad en Colombia.
nacimientos y defunciones en el país, María Consuelo. Sin duda, muchos cambios culturales reflejados aquí, ¿no? La autonomía de las mujeres que ya no solamente se realizan siendo mamás a través de la maternidad, creo que es un síntoma la responsabilidad de los muchachos hoy en día con el tema de la paternidad, y que ha empezado a generar conciencia y empiezan a tomar decisiones como vasectomías y decisiones definitivas en términos del control de natalidad por muchos factores económicos, por la expectativa ambiental. O sea, cuando uno le pregunta a los jóvenes por qué no quieren tener hijos, realmente son diversas las razones y diversas los factores que dan, pero ya se está reflejando sin duda. Es un hecho. Es el último paso de la transición demográfica. Doctor Ordinola, ¿me escucha? Perdóneme, Héctor. Sí, señor, sí lo escucho. Se nos cortó la comunicación. Quería formularle una última pregunta. Estamos hablando aquí sobre estas cifras, sobre estas estadísticas que ustedes han revelado en las últimas horas. Pero quiero cambiarle de tema para finalizar. No puedo dejarla ir sin preguntarle por la propuesta que hizo FENALCO en las últimas horas. FENALCO propone que el DANE sea una entidad independiente, que no esté adscrita al gobierno. Dice el doctor Jaime Alberto Cabal, su presidente, que no tiene ningún indicio de duda sobre las cifras del DANE, pero que sería preferible, en un escenario ideal, que el DANE no dependiera del Ejecutivo, del gobierno nacional. ¿Usted qué opina frente a esa propuesta? Bien, pues primero agradecerle al doctor Cabal porque no duda de las cifras, una entidad que tiene más de 70 años y una tradición técnica que es enorme, reconocida a nivel nacional e internacional por muchísimos premios, incluyendo el de anoche. Pero aquí sobre todo también recordarle que esta es una discusión larguísima que se ha dado en todos los círculos de la producción estadística desde hace décadas. En el mundo solo existen dos entidades así, dos institutos nacionales de estadística que son como nuestro Banco de la República, completamente independientes. Y solamente dos. O sea, lo normal y lo natural es que se dé como pasa en el DANE Colombia. De hecho, esta es la mejor práctica, que sea una entidad técnica independiente, y Colombia dentro de esa buena práctica tiene aún la mejor práctica porque ya tenemos nuestra ley de estadísticas, la ley 2335 de 2023 que yo misma llevé para que pasara los últimos debates y que se instaurara como una ley, como ya en día lo es, donde se declara esa independencia técnica de la institución del DANE frente al Ejecutivo. Entonces, cuando revisamos los estándares internacionales dados por la OCDE, por Naciones Unidas, Colombia tiene la mejor práctica en materia de lo que tiene que ser esta independencia técnica que tiene que tener una entidad como es el DANE. Sí, pero doctora Urdinola, a lo que se refiere el doctor Cabal es, por ejemplo, que el DANE tenga una junta directiva independiente muy parecida a la junta directiva independiente que tiene el Banco de la República, porque a veces generan suspicacias cosas como que el presidente Gustavo Petro, para citar un par de ejemplos, se adelante y revele la cifra de crecimiento económico antes de la hora en que debería revelarla el DANE. Eso ocurrió hace 6 meses. O por ahí en un Consejo de Ministros, el presidente Petro también dijo: yo necesito aquí sentada siempre en los consejos de ministros a la directora del DANE. Es decir, para evitar como esa relación tan directa con el Ejecutivo, tener una especie de junta independiente, estar totalmente apartados del gobierno nacional. A eso se refiere la propuesta del doctor Cabal. Y algunas personas recordaban, y a eso me refiero yo también. Doctora Piedad, perdóneme, yo le agrego. Hay solo dos en el mundo así, digamos, sí. Esta no es la forma de la producción estadística, ni tampoco es el estándar internacional de oro. El estándar internacional de oro está tal cual como funciona a partir del 23 del DANE, que sea una institución independiente técnica, de manera técnicamente independiente. Entonces, pues yo entiendo tu punto y de hecho pues es una solución que muchas personas, no solo el doctor Cabal y tú, han propuesto de nuevo en las discusiones sobre la gobernanza, cómo deberían funcionar los cines en el mundo, pero lo que ya universalmente se ha llevado a consenso es que sea como hoy en día es el DANE. Doctora Piedad Urdinola, muchas gracias.